Una técnica experimental consiste en la variación de parámetros. Un determinado sistema físico está caracterizado por varias cantidades físicas. Seleccionamos dos de estas cantidades físicas, una de ellas la vamos a variar y vamos a medir la otra respecto de la variación de la primera. Las demás cantidades físicas del sistema las vamos a mantener constantes. Las relaciones que pueden surgir entre estas dos variables frecuentemente son entidades matemáticas sencillas que se enseñan comúnmente en los cursos elementales de matemáticas. Entre las funciones matemáticas más usadas para relacionar cantidades físicas encontramos la función lineal, la función potencia, la función exponencial. Un ejemplo de ley física que se representa mediante una función lineal o equivalentemente una ecuación de una recta es la ley de Ohm. La corriente es directamente proporcional al voltaje aplicado entre los extremos de la resistencia e inversamente proporcional al valor de esta. La ordenada en este caso es 0. El caso del campo magnético producido por un solenoide es otro ejemplo donde se usa una función lineal. Se encuentra que hay una ordenada en el origen diferente de 0. El campo magnético de un solenoide está dado por B es igual a mu Ni más B sub 0, donde M es la permeabilidad magnética del vacío, N es la densidad de vueltas y la corriente que pasa por un solenoide, y B sub 0 es el campo magnético de la Tierra en ese lugar. Una función matemática muy usada para representar leyes físicas son las leyes de potencia, en particular con el inverso del cuadrado. La ley de Coulomb es un ejemplo. La fuerza es directamente proporcional al producto de las cargas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que separa esas cargas. Aquí tenemos una dependencia con el cuadrado de la distancia, más específicamente con el inverso del cuadrado de la distancia. Para el caso de una carga puntual, el potencial eléctrico producido a una distancia r también se puede representar mediante una ley de potencias. B es igual a K por Q entre R. Otra función matemática ampliamente usada para caracterizar leyes físicas es la función exponencial. La función exponencial se usa de manera directa para describir la desintegración radiactiva, como la expresión que tenemos en la lámina. N es el número de nucleótidos en un instante t, N sub 0 es el número de nucleótidos en el tiempo t sub 0, Teta es la constante de desintegración radiactiva, T es el tiempo, lambda es el tiempo de vida media y está definida como 1 entre teta. Para proponer una relación matemática entre un conjunto de datos experimentales, es necesario hacer lo que se llama el ajuste de funciones a resultados experimentales. Cuando sospechamos que la relación es una línea recta, podemos usar lo que se llama ajuste de mínimos cuadrados a una línea recta. Consideremos un conjunto de observaciones en las variables x y y. En la tabla, por ejemplo, tenemos 9 datos. Por ejemplo, x puede representar la diferencia de potencial aplicado en los extremos de una resistencia y y puede representar la corriente que pasa a través de ella debido a esta diferencia de potencial. Para cada valor de la diferencia de potencial tenemos un valor de la corriente.
Los datos pueden ser colocados en una tabla. Si deseamos modelar el comportamiento de la corriente en términos de la diferencia de potencial por medio de una relación lineal, necesitamos encontrar los parámetros de la recta de la forma y es igual a mx más b que mejor ajuste a los datos. Necesitamos encontrar la pendiente m y la ordenada al origen. Para encontrar los parámetros de la recta que mejor se ajusta a los datos experimentales, es posible seguir procedimientos geométricos o analíticos. De forma analítica, el parámetro m y b que mejor ajustan a los datos están dados por las fórmulas que aparecen en la lámina. Para obtener estas fórmulas es necesario emplear algunos conceptos de cálculo diferencial. Su demostración será objeto de otra sesión. En las fórmulas presentadas en esta lámina, n es el número de parejas XY obtenidas en el experimento. El símbolo sigma indica una sumatoria de términos semejantes. En la tabla que está en esta lámina ejemplificamos los cálculos a realizar. Los datos hipotéticos de un experimento, que en este caso son 4 datos, son mostrados en números de color negro. En verde se muestran los valores de datos derivados necesarios para los cálculos y que están indicados en la fórmula de la lámina anterior. En rojo se muestran las sumatorias. La sumatoria de las X es 10, la de las de Y es 46, etc. Nótese que necesitamos estos datos en las fórmulas antes mencionadas. Nótese que en el denominador de las fórmulas aparece la sumatoria de los cuadrados de X y el cuadrado de las sumatorias de las X. En este caso, aplicando las fórmulas se encuentra que m es igual a 3 y b es igual a 4. Compruébelo usted mismo. Como ejemplo vamos a estudiar un péndulo. Un péndulo es un objeto físico que consiste en una masa colgada por medio de un hilo que se considera de masa despreciable. La masa de todo el sistema se considera concentrada en el centro de masas. Por medio de un hilo, has de sujetar una masa para formar un péndulo. Haz oscilar el péndulo con ángulos pequeños, menores a 10 grados. Mide el tiempo que demora en realizar 20 oscilaciones. El tiempo dividido entre el número de oscilaciones nos da el periodo de una oscilación. Considere al menos 10 de tales oscilaciones. Realice una gráfica del periodo contra la distancia. ¿Cómo es la gráfica? Realice un ajuste usando el método de mínimos cuadrados y obtenga una línea recta que ajuste los puntos correspondientes. Ajuste una función potencia también. En este video podemos observar el péndulo en funcionamiento. A lo largo del video vamos a observar cómo oscila a diferentes longitudes. Durante este video no se tomaron mediciones, solamente se muestra de manera cualitativa las diferencias entre diferentes longitudes. Obsérvese que a medida de que la longitud es más pequeña,
las oscilaciones son más rápidas. En este video vamos a observar la elaboración de una gráfica con los datos experimentales. En la tabla tenemos los datos. En la columna A tenemos la longitud del péndulo expresado en metros y en la columna B tenemos el tiempo que tomó hacer 20 oscilaciones. Para obtener el tiempo que tarda cada oscilación es necesario dividir cada uno de los valores de esta columna entre 20. Ahora ya estamos listos para hacer la gráfica. Aquí podemos observar la gráfica. De entrada, parece ser que no se ajusta a un comportamiento lineal. En el eje X vamos a poner la longitud, o hemos puesto la longitud, y en el eje Y el periodo. Primero, vamos a ajustarle una línea recta. Para hacer el ajuste
a una línea recta y encontrar los parámetros que mejor ajustan a los puntos, este programa utiliza el método de mínimos cuadrados visto anteriormente, pero ya de una manera programada, y nos ayuda a simplificar este ajuste. Efectivamente, como de manera visual habíamos anticipado, una línea recta no ajusta muy bien los datos experimentales. Enseguida probaremos con un ajuste a una ley de potencias. Esta es la fórmula que se ajustará. Observamos que los datos se ajustan muy bien a esta función matemática. Vamos a usar esta función como base para nuestra propuesta de ley física que va a describir el comportamiento del péndulo. Hasta ahora hemos encontrado que una ley de potencias es la relación matemática que mejor ajusta a los datos experimentales. La ecuación es de la forma y es igual a A que multiplica a x a la b, donde A es 2.025 y B es muy próximo a 0.5. Ahora debemos variar algún otro parámetro según el método de variación de parámetros. Es factible pensar que el periodo del péndulo pudiera depender de la masa. Hemos realizado diferentes experimentos con el péndulo manteniendo la longitud constante y variando la masa, y hemos encontrado que el periodo no depende de la masa. Confirme usted mismo que el periodo se mantiene cuando varía la masa. Una, dos, tres, cuatro, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 39.81 segundos. Una, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 40.08 segundos. Como podemos observar, para dos pesos bien diferentes, el periodo o el tiempo que demoró en hacer 20 oscilaciones fue prácticamente el mismo. También pudiera pensarse que la amplitud de oscilación del péndulo influye en el valor del periodo. Hemos confirmado a través de experimentos que el periodo de oscilación del péndulo no depende de la amplitud de la oscilación. Compruébelo usted mismo con el péndulo que construyó. Vamos a hacer la comparación de cuánto demora en realizar 20 oscilaciones partiendo de amplitudes diferentes. Vamos a empezar con una amplitud grande y después vamos a realizar la medición con una amplitud pequeña. Empieza la medición. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. El tiempo fue de 39.8 segundos. Una, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. El tiempo fue 39.62 segundos. Como podemos observar, el tiempo que demoró el péndulo en realizar 20 oscilaciones fue prácticamente el mismo, independientemente si la amplitud fue pequeña o fue grande. Así, hasta ahora tenemos que el periodo solo depende de la longitud. Por lo tanto, podemos
proponer una expresión como periodo es igual a K por L a la alfa, donde K es igual a 2.025 y alfa es muy próximo a 0.5. Así, T es igual a K por la raíz cuadrada de L. Para poder proponer bien o para poder avanzar en nuestra formulación, es necesario saber cuáles son las unidades de K. De la expresión T es igual a K por la raíz cuadrada de L, podemos hacer el siguiente análisis dimensional. El periodo tiene unidades de segundo, la longitud tiene unidades de metro y la masa tiene unidades de kilogramos. En el sistema de unidades masa, longitud, tiempo tenemos que T, las unidades de T a la 1 sería igual a las unidades de K por las unidades de L a la 1 medio. Podemos despejar las unidades de K y nos da las unidades de T dividido entre las unidades de L a la 1 medio, lo cual sería segundos sobre metros a la 1 medio. Podemos darnos cuenta, por otra parte, que las unidades de G, la aceleración de la gravedad, son metros sobre segundo cuadrado. Las unidades de G a la 1 medio sería m, o sea, metros a la 1 medio sobre segundo, lo que quiere decir que las unidades de G a la menos 1 medio serían S sobre m a la 1 medio, que son precisamente las unidades de K. Por lo tanto, es una muy buena propuesta pensar que K sea proporcional a G a la 1 medio. Entonces, el periodo sería proporcional a la raíz cuadrada de L entre G. Por lo tanto, T sería igual a K', una nueva constante, que multiplica a la raíz cuadrada de L entre G, que por el momento podemos expresarlo mejor como K' entre la raíz cuadrada de G. Del ajuste que hemos encontrado de nuestros datos experimentales, K es igual a 2.025. De este valor, que es igual a K' entre raíz cuadrada de G, podemos despejar explícitamente el valor de K' y es 6.4207. Este valor para K' lo podríamos poner en nuestra relación. Entonces el periodo sería 6.4207 por la raíz cuadrada de L entre G. Felizmente, en este caso, puede observarse que 6.4207 es aproximadamente 2pi. Por lo tanto, podemos proponer finalmente una expresión para la relación del periodo del péndulo en términos de la longitud, como periodo es igual a 2pi por la raíz cuadrada de L entre G. Ahora vamos a mostrar que la propuesta que hemos hecho de la fórmula que relaciona el periodo y la longitud describe bien los datos experimentales. Aquí hemos puesto la fórmula que propusimos.
Como podemos observar de entrada, los valores son muy semejantes. Ahora vamos a graficarlos. Como podemos observar, los datos dados por la fórmula son muy semejantes a los datos experimentales. Con esto estamos probando que nuestro resultado es, o nuestra propuesta es, muy buena. Como hemos mostrado que nuestra ley que nos da el periodo en función de la longitud para nuestro péndulo es correcta, ahora vamos a hacer uso de esta ley de una forma un poco diferente. Vamos a partir de esta ley, vamos a calcular la constante de la gravedad de la Tierra, de la aceleración de la gravedad de la Tierra. Para esto vamos a agregar dos columnas. Vamos a definir una nueva X que va a estar dada como sigue. Va a ser el periodo al cuadrado dividido entre 4 pi cuadrada. Y nuestra Y va a ser simplemente la longitud. Graficamos estos valores. Y obtenemos una gráfica lineal. Enseguida hacemos un ajuste a una línea recta y observamos que obtenemos una pendiente de 9.58 con más o menos aproximadamente 0.2. Es decir, tenemos una constante de la gravedad que es igual a 9.58 más menos 0.2, lo que nos da que la constante de la gravedad puede variar entre 9.38 y 9.78. Comparando con otras mediciones por otros métodos, el límite superior de este valor que hemos obtenido coincide relativamente bien con esas otras mediciones de la constante de
de la gravedad. Así pues, hemos obtenido una relación que es válida y que nos permite hacer predicciones para encontrar otras cantidades físicas.